Hermanos y amigos que nos ven en este día, Dios los bendiga grandemente. Quiero que empecemos este tiempo devocional, este tiempo de estudio de la palabra con una pequeña oración. Así que yo lo invito que allí donde usted está, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre maravilloso, te alabamos y te bendecimos en este día por tu amor, por tu gracia, por tu fidelidad, por tu bondad. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, porque nada somos y nada podemos, y porque solo a la luz de tu Espíritu Santo, Señor, podremos encontrar las verdades contenidas en tu palabra, Rey. Por eso nos humillamos en este momento para que tú nos hables y reveles esos secretos, Señor Dios. Primeramente, Dios, para nuestro crecimiento, pero para alabanza y gloria de tu nombre, Rey. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Allí donde usted está, yo le invito a que abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. Voy a leerlo a favor de todos, así que espero que me sigan en la lectura. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice así: sino crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de Dios Padre, a quien sea la gloria ahora y para siempre y hasta los días de la eternidad. Amén. Esta semana hemos de empezar en un pequeño estudio acerca de qué es crecer en la gracia. Tal vez nosotros hemos escuchado de aquellos templos donde se habla de un creciendo en gracia, en el cual le dicen simplemente usted hace una oración y siga con su vida normalmente, que lo que quiera porque usted ya es salvo. Es decir, el término que muchas veces hemos escuchado, salvo siempre salvo. Pero si nosotros vamos a la palabra, cuando Pedro le dice a la iglesia, crezcan en la gracia, le está dando una visión totalmente diferente, le está mostrando algo totalmente diferente a lo que en estos tiempos se pretende hablar acerca de esa gracia. Pero para empezar, quiero mostrarles que no es crecer en la gracia. Crecer en la gracia no es hacer una oración de fe. Muchas veces hemos visto en medio de las calles que la gente repite una oración y creemos que por esto ya la persona ha sido salvada. Pero realmente cuando la persona toma la decisión voluntaria, no coaccionada, de hacer esta oración, arrepentirse de sus pecados y correr a la cruz de Cristo, es allí donde empieza el proceso del crecimiento en la gracia. Algo que tenemos que tener en cuenta es que una oración de fe no garantiza la salvación. Una oración de fe simplemente es el primer paso para que una persona empiece a obtener ese crecimiento, ese fruto en medio de su vida. De la misma manera, el crecer en la gracia no es el perseverar en el pecado, como lo decía anteriormente. El mismo apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, le dice a aquella iglesia que perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia. Es algo que tenemos que entender muy claramente. No porque la palabra diga que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, eso nos habilita a nosotros para seguir pecando. Antes bien, eso nos muestra que a pesar de la gran cantidad de pecado que hayamos tenido, aún la gracia del Señor está allí para perdonarnos, pero para que haya una conversión en cada uno de nosotros. El crecer en la gracia no es la liturgia de que estés cada domingo o cada reunión asistiendo y escuchándola, porque simplemente estás llenando tus oídos, estás llenando tu mente de un conocimiento bíblico. Pero cuando esa palabra pasa de tu mente a tu corazón, es allí donde empieza ese proceso de crecimiento. Por esto, el mismo apóstol Pedro, en toda su segunda epístola, les muestra claramente cómo es el crecer en esa gracia, cómo es el crecer en ese conocimiento. Y por eso quiero que vayamos al capítulo 1, versículo 5, donde el apóstol Pedro le dice a la iglesia: por lo cual, poniendo todo cuidado, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio de sí mismo, al dominio de sí mismo paciencia, y a la paciencia temor de Dios, al temor de Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor.
Porque cuando logren estas cosas y abunden en ustedes, no permanecerán ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay varios puntos claros que el apóstol Pedro quiere desglosar en esta carta, y el primero de ellos es el conocimiento de Dios. Es el conocimiento de Dios en la palabra. ¿Y por qué lo digo? Porque no es suficiente con simplemente repetir versículos al azar o declarar algunos clichés que se escuchan por lo general en medio de la gente. Es necesario el conocimiento de Dios en la palabra. Por eso en el mismo capítulo 1, versículo 19, Pedro les dice: tenemos la segura palabra profética, a la cual hacen bien en estar atentos como una lámpara que ilumina un lugar oscuro hasta que el día despunte y el sol resplandezca en sus corazones. Es necesario el cada día escudriñar las Escrituras, porque es allí donde conoceremos acerca del carácter de Dios, aun cuando es muy poco lo que tal vez en nuestra humanidad y en nuestro razonamiento conoceremos de Dios. Es suficiente para que nosotros busquemos agradarle a Él de acuerdo a su carácter. Es por esto que aún en medio de estos tiempos se han levantado tanta gente que dice ser apóstol, que dice ser profeta, pero la palabra nos dice: tenemos la más segura palabra profética, es la Biblia. Si nosotros queremos crecer en el conocimiento, en la gracia, tal y como lo demanda la Escritura, debemos profundizar en el estudio de la palabra, no memorizar versículos al azar. Es cuestión de entender cada frase, cada palabra, como lo dice el libro de Isaías, palabra por palabra, renglón por renglón, línea por línea. Es necesario escudriñarla de esa manera, porque allí es donde entenderemos realmente el propósito de Dios. Y Pedro también dice: a ese conocimiento de Dios añádanle fe. Pero no es fe en las cosas con las cuales soñamos día tras día, es fe en obediencia a lo que Dios demanda. Fe en obediencia al amar a nuestro prójimo, fe en obediencia al no mentir, al no robar, al no adulterar, al amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es esa fe de la cual habla la palabra, y es allí donde nosotros empezaremos a obtener ese crecimiento en medio de nuestra vida. Pero también el apóstol Pedro, en esos versículos que leíamos del capítulo 1, nos enseña que a ese conocimiento debemos añadirle dominio de sí mismo. No es solamente para crecer en la gracia el conocimiento de Dios, es el conocimiento de nosotros mismos. Y no me refiero en ninguna cuestión al gnosticismo, me refiero a conocer nuestra condición, a reconocer nuestra naturaleza y correr a los pies del Señor. Por eso Pedro les dice: añadan ese conocimiento dominio propio, dominio de sí mismo. Añadan a ese conocimiento de que somos pecadores y que por ende nuestra vieja naturaleza debe haber muerto y somos nuevas criaturas en Cristo. Ese dominio propio debe caracterizar a aquel que es un hijo de Dios, un dominio de sí mismo, que lo que hacía antes ya no lo hace porque está muerto al pecado. Y también reconocer nuestra condición de pecadores. Allí es donde radica el conocimiento de nosotros. El mismo Pablo decía: ninguno tenga más alto concepto de sí el que debe tener. Por eso debemos reconocer que somos pecadores, que el más, como lo decía Pablo, el más pecador de todos somos cada uno de nosotros. Asimismo, debemos tener, para crecer en esa gracia, un conocimiento de nuestro prójimo. Conocimiento en que cada uno de aquellas personas que están a nuestro alrededor también son creación de Dios y también son imagen y semejanza de Dios. Por ende, por eso Pedro tiene que decirles a ellos: a estas cosas, al temor de Dios, al conocimiento, al dominio de sí mismo, añádale un afecto fraternal. ¿Quieres crecer en la gracia? Siente un afecto fraternal por tu prójimo, por tu familia, por aquel que está perdido, por aquel que niega la palabra, por aquel que la rechaza. Siente un amor fraternal por cada uno de aquellos que te rodean. Es allí donde estás creciendo en gracia realmente. A ese conocimiento, a ese
dominio de sí mismo, añádele paciencia. Conocimiento de tu prójimo implica paciencia, perseverar, ser intencional, estar allí firme y persistente con cada una de aquellas personas que realmente necesitan ese mensaje de salvación. Pero también ese conocimiento de nuestro prójimo implica el identificar cuáles son los falsos mensajes que hay a nuestro alrededor. No todo, como lo decía el Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es por eso que necesitamos cada día saber qué tipo de mensajes estamos escuchando. Si son mensajes que nos suben el ego o mensajes que realmente nos hacen correr a la misericordia y a la gracia de Dios. Y para terminar, Pedro le enseña a la iglesia que hay que perseverar en la fe. Para crecer en la gracia hay que perseverar en la fe. Y para esto se requieren tres cosas. ¿Cómo perseverar en la fe? Mediante el evangelismo. El evangelismo es una forma en la cual tú estás expresando la fe de aquel que te salvó, de aquel que te redimió, de aquel que te perdonó, de aquel que dio su vida por ti. Es allí donde estás creciendo en la gracia, porque cada vez que lo proclamas, estás reconociendo más que necesitas de Él, que necesitas más de su gracia, que necesitas más de su perdón, que necesitas más de su amor. Otra forma de perseverar en la fe es en la santidad. Pedro hablaba a esta iglesia y les decía, tengan cuidado porque ahí hay hombres libertinos, hay hombres que prefieren seguir en pecado y aún así dicen seguir al Señor. Pero Pedro les dice, vivan en santidad. ¿Quieres crecer en la gracia? Vive en santidad. Procura cada día tener en tu mente y en tu corazón que Cristo viene pronto y vendrá por una iglesia que cada día se está cuidando, que cada día se está santificando para Él. Esta carta, esta segunda de Pedro, muestra un futuro eterno también, un futuro del cual nosotros debemos estar totalmente alertas y debemos estar conscientes. Como lo decía el Señor, que nuestra mirada no esté puesta en el suelo, sino nuestra mirada esté puesta allí a lo alto, de donde vendrá nuestro Señor Jesucristo. Hermano y amigo que nos ve en este día, crezca en la gracia. Crezca en la gracia conociendo del Señor. Crezca en la gracia conociendo cuál es su real condición delante de Dios. Crezca en la gracia conociendo a su hermano, pero crezca en la gracia perseverando en la fe. Es allí donde podremos ver cómo nuestra vida y nuestro carácter cada día se va asemejando al carácter de Cristo. Yo le invito a que cierre sus ojos por un momento y vamos a orar. Padre maravilloso, gracias, porque un día nos salvaste, porque un día nos perdonaste, porque un día entregaste a tu Hijo por amor a nosotros, para que reconozcamos nuestra condición, pero para que corramos a la cruz, sabiendo que no es por nuestras fuerzas, sino es por tu amor y por tu gracia, Rey amado. Padre bendito, que cada día podamos crecer en el conocimiento tuyo, que cada día podamos crecer en conocer a nuestras debilidades, nuestra naturaleza, pero a pesar de ella correr a los pies de la cruz. Padre bendito, poder cada día perseverar en la fe, poder cada día, Señor Dios, perseverar en el conocimiento de todo aquello que es para gloria y honra de tu nombre. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en este día. Gracias, precioso Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos y amigos, reciban un cordial saludo. Y realmente que cada día es mi petición a Dios que podamos, tanto usted como yo, estar creciendo en esa gracia, creciendo en ese amor, pero creciendo en el conocimiento de Dios, para un día allí en la eternidad poder decir, Señor, fue tu gracia la que nos ha traído a este lugar. El Señor les bendiga grandemente.